Hola y bienvenidos de nuevo. Seguimos con nuestra serie sobre los grandes economistas. A ver, la última vez nos metimos de lleno en la compleja admiración que sentía Joseph Schumpeter por Karl Marx, a quien llamaba el profeta. Pues bien, hoy damos un giro de 180 grados. Hoy pasamos del profeta al científico. Vamos a hablar de un hombre que para Schumpeter era sencillamente la cima de la teoría económica pura, el más grande de todos, Leon Walras. Para captar de verdad por qué Schumpeter ponía a Walras en un pedestal, lo primero es entender el contraste brutal que veía entre él y Marx. Y no se trata solo de dos teorías económicas diferentes, para nada. Eran dos maneras radicalmente opuestas de ver el mundo. Es que la diferencia es abismal. Por un lado tienes a Marx, que te pinta un fresco gigantesco del cambio histórico, de la evolución de las sociedades. Y por el otro, a Walras, que se centra en la mecánica de precisión, en la lógica pura de cómo un sistema económico se mantiene, quieto, en equilibrio. Uno buscaba el argumento de la película de la historia, el otro las leyes matemáticas de una sola fotografía. Aquí lo dice el propio Schumpeter, más claro, imposible. Son dos proyectos intelectuales que no podían ser más distintos. Marx se preguntaba, vale, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Cuál es el futuro de la economía? Y Walras se preguntaba, de acuerdo, pero ¿cómo demonios se sostiene todo esto junto, ahora mismo, en este preciso instante? Pero a todo esto, ¿quién era este hombre capaz de construir un sistema tan colosal? Porque, a diferencia de otros grandes pensadores, la vida de Leon Walras no fue precisamente una de éxito y aplausos. Fue más bien la historia de una dedicación casi obsesiva a una única y revolucionaria idea, y casi siempre en la más absoluta soledad. Tratemos de imaginar ese camino. Después de fracasar en varias carreras, se le mete una idea en la cabeza y ya no la suelta. La economía puede y debe ser tan rigurosa como las matemáticas. Consigue un puesto en una universidad perdida en Suiza, lejos de los grandes centros como París o Londres, y desde ese casi exilio publica la obra de su vida. ¿La reacción? Un silencio casi total por parte de sus colegas. Esta cita de Schumpeter lo resume todo. Es la imagen perfecta del genio solitario, del que persigue una visión con una fe inquebrantable en sí mismo, a pesar de que al mundo le dé completamente igual. Su único laboratorio era su propia mente, y su única gasolina, la certeza de que había descubierto algo fundamental. ¿Y cuál era esa gran idea que le consumió la vida? Pues nada más y nada menos que la teoría del equilibrio general. Un concepto tan increíblemente ambicioso que intentaba, por primera vez en la historia, describir toda la economía como un sistema único y perfectamente coherente. Vale, vamos a meternos en esto, porque esta es la pregunta del millón, ¿no? Pensemos un segundo. Cada día, millones de personas compran, venden, trabajan, producen, cada una mirando por lo suyo. El resultado lógico debería ser un caos absoluto, pero no lo es. El resultado es un sistema que, mal que bien, funciona. ¿Por qué? Adam Smith nos habló de la mano invisible. Una idea genial, sí, pero Walras quería ir más allá. Él quería demostrarlo con matemáticas. Aquí está la clave de todo. Para Walras, la economía no es un conjunto de mercados separados. ¿Qué va? Es un ecosistema gigante, una telaraña inmensa donde todo está conectado. El precio del pan depende del precio del trigo, sí, pero también del salario del transportista, del coste del acero para los hornos y hasta del alquiler de la oficina del contable. Su teoría fue el primer intento de dibujar el mapa completo de esa red gigantesca. Lo brillante de su método es cómo fue construyendo el sistema pieza a pieza, con una lógica implacable. Empezó por lo más sencillo que te puedas imaginar. Dos personas que se intercambian dos cosas. Un trueque. Una vez que resolvió eso, añadió más bienes. Luego el dinero, luego la producción, el capital. Cada paso lo hacía más complejo, claro, pero la lógica de base era la misma. Y así, paso a paso, llegó a abarcar toda la economía. Esta es la idea final, tan radical como elegante. Antes de Walras, los economistas miraban cada mercado por separado, como si fuesen mundos distintos. Walras nos dio la panorámica completa, demostró, al menos en teoría, que puede existir un conjunto de precios en el que todos los mercados se vacían a la vez, o sea, un punto mágico donde la oferta se iguala a la demanda en todas partes y al mismo tiempo. Y es precisamente esta creación, este edificio lógico tan perfecto, lo que llevó a Schumpeter a hacer su afirmación más rotunda, la que elevó a Walras por encima de cualquier otro economista de la historia. Paremos un momento a pensar en la magnitud de esta frase. Ojo, Schumpeter no lo compara con otros economistas o historiadores. No. Lo compara con los físicos teóricos. Para él, lo que Newton fue para el cosmos, desvelando las leyes que mueven los planetas, Walras lo fue para la economía, descubriendo las leyes ocultas que gobiernan el mercado.
La analogía es potentísima. La realidad económica, la que vemos cada día, es un lío, es caótica, confusa. Lo que hizo Walras fue crear un sistema abstracto, perfecto en su lógica y de validez universal, que según él, se esconde debajo de todo ese caos. Nos dio el esqueleto matemático sobre el que se apoya todo lo demás. Entonces, llegamos a la gran pregunta. ¿Cómo es posible que Schumpeter admirase con la misma intensidad a Marx, el profeta del cambio radical, y a Walras, el arquitecto de un sistema perfecto y estático? Pues la respuesta es que, para él, representaban dos formas de genialidad distintas, pero igual de importantes. Y así, de repente, todo encaja. Schumpeter no veía ninguna contradicción. Veía las dos caras de la moneda del genio. La grandeza de Marx era su visión panorámica, su capacidad para dibujar el mapa de la historia y preguntarse el porqué de los grandes cambios. Y la grandeza de Walras era su precisión de cirujano, su técnica para diseñar el plano exacto del cómo funciona la economía en un instante concreto. En resumen, la genialidad de Marx estaba en su intento de explicar el movimiento, la dinámica, el auge y la caída de los sistemas a lo largo del tiempo. La de Walras, en cambio, estaba en hacer una foto fija de la economía y desvelar su estructura interna con una precisión matemática que nadie había logrado antes. Y esta reflexión nos deja con una última pregunta en el aire. El hecho de que Schumpeter destacara estos dos polos opuestos nos obliga a pensar qué tipo de conocimiento es más valioso: la gran narrativa histórica que nos da una sensación de dirección o el modelo lógico y perfecto que nos explica la estructura de la hora. Quizás, como parecía creer el propio Schumpeter, la respuesta es que necesitamos desesperadamente ambas.